Maestros y maestras de secundarias del Estado de Puebla, la Dirección de Educación Secundaria nuevamente presenta ante ustedes este programa que, insisto, es un espacio para ustedes, es un espacio donde ustedes pueden manifestar sus ideas, presentar materiales, decir cosas. Necesitamos los maestros tener estos espacios para comunicarnos y para poder irnos formando, como establece hoy el Consejo Técnico, en colegiado, entre colegas, entre pares, entre iguales. Esta vez tenemos un programa que tiene que ver con recuperar la experiencia de profesores. Cuando un profesor en este sistema se jubila, toda la experiencia que ha acumulado se pierde. Nosotros hoy hemos invitado a tres distinguidos profesores de secundaria, con la intención de que nos platiquen, les digan a ustedes, los profesores en activo, cuál es su experiencia, cuáles fueron sus ideas y qué piensan hoy a la distancia, ya jubilados, de lo que fue su quehacer docente. El profesor Bernardino Rosas Almeida, el profesor Abraham Galicia Aguilar, el profesor José Trinidad Montiel Muñoz, son los tres profesores con una gran trayectoria en activo, todos reconocidos por su esfuerzo, por su trabajo, por su calidad, tanto como docentes como directivos. Y es muy importante que esas voces se oigan en este espacio, porque seguramente tendrán cosas que decirnos, porque seguramente provocarán la reflexión, la discusión, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los maestros en estos espacios que estamos abriendo. Parecerá que siguiendo la ruta que hemos venido abordando, que es la del Consejo Técnico, esto no tendría que ver con eso, y sin embargo no es así. No olvidemos que en el trayecto del Consejo Técnico, el trabajo colegiado significa discutir entre iguales para proponer desde la base los asuntos que competen a las escuelas, que interesan a los maestros, y encontrarles solución y alternativas para que desde el seno de la escuela y en búsqueda de una autonomía podamos ir nosotros construyendo saberes, reconstruyendo experiencias. Y es ahí a donde lo que hoy nos van a decir estos tres maestros jubilados adquiere una importancia fundamental. Nos parece que es necesaria la reflexión constante de los profesores. Nos parece que es muy importante seguir abordando estos temas. Nos parece que no podemos perder el tiempo, que hoy los retos son mayores y tenemos que entender que las exigencias del siglo XXI nos obligan a plantear cosas, a reflexionar, a cuestionar y a, sobre todo, proponer. Porque también es importante decir que con mucha frecuencia los profesores nos refugiamos en el discurso sociopolítico y abandonamos el discurso pedagógico, que debería de ser la razón de ser de todos nuestros diálogos. Fíjense que hay en la carrera de ingeniería, en algunas universidades, un libro que hace leer a los ingenieros. El libro se llama Cartas a un joven ingeniero, de José Ángel Ceniceros. Nosotros deberíamos de tener en las normales una lectura obligada, que debería de ser un libro que se llamara Cartas a un joven profesor, porque los jóvenes profesores tienen que entender lo importante que es esta profesión. Esta no es una profesión para hacerse rico, esta no es una profesión para vivir en la comodidad, esta es una profesión para el esfuerzo, pero tampoco es una profesión para el egoísmo, es una profesión para darse a los demás, para ceder a los demás lo que uno tiene. Y uno debe de entender a partir de eso que debía existir y que no existe el libro Cartas a un joven maestro, que yo le pediría a nuestros tres invitados del día de hoy que pudieran empezar a pensar en construir una propuesta en ese sentido, de tal manera que los jóvenes normalistas fueran viendo desde el principio qué es esto de ser maestro, no solo desde la perspectiva de los profesores viejos, sino también a la luz de lo que es el siglo XXI, un siglo lleno de retos, lleno de dificultades, lleno de vicisitudes que hacen que el trabajo de los maestros de hoy sea diferente al trabajo de los maestros de antes. Nosotros esperamos que esta experiencia de hoy, escuchar a estos tres maestros, les sirva a los profesores en activo y les sirva incluso a los jóvenes estudiantes para poder ir guiando su quehacer docente. Seguimos en contacto con ustedes y estamos, como siempre,
a sus órdenes a través de ese canal de comunicación. Sean bienvenidos a Televisión de la Dirección de Educación Secundaria. Los integrantes del sistema de educación secundaria aportan en su momento todo un caudal de capacidades, espíritu de servicio y profesionalismo. Por ser este un proceso dialéctico en el que los que van cuentan con un cúmulo de conocimientos, los cuales interactuaron en la rendición de frutos, y los que ahora se integran requieren de experiencia y recomendaciones mismas que en su conjunto conforman el acervo que habrá de ser sustentado a la toma de decisiones en la construcción del futuro en una visión del día a día. Por esta razón, tenemos el gusto de recibir a diferentes maestros. En este primer momento nos da mucho gusto saludar al maestro Bernardino Rosas Almeida. ¿Cómo está, maestro? Bien, maestra. Qué gusto verlo, de verdad, a título personal. Gracias. Y bueno, yo creo que hay muchos maestros que comparten también este gusto de verle. Sí, maestra. Gracias. Y vamos a entrar en materia, maestro. ¿Nos puede platicar acerca de su formación docente? Sí, maestra. Mira, soy profesor titulado de educación primaria y titulado también como profesor de educación física del Instituto Normal del Estado. Además, estudié en la Normal Superior de México la especialidad de biología y trabajé en muchas escuelas secundarias. La primera escuela que trabajé fue la secundaria Manuel Abella Camacho de Tecamachalco, Puebla, en donde duré 12 años. De ahí fui promovido como subdirector a la Escuela Secundaria Federal Francisco Villa de Celaya, Guanajuato. Ahí permanecí 3 años. Luego pasé a formar parte del personal directivo de la secundaria de Atlisco, la Melchor Ocampo. Después de ahí me dieron a fundar la secundaria federal número 3, que se ubica en la colonia Hacienda. Después fui director por 2 años de la escuela secundaria de Los Ángeles Tetela. De ahí me nombraron jefe de enseñanza en Ciencias Naturales en la región de Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio. Posteriormente pasé a Puebla Centro. Nada más. Nada más. No, maestro, un cúmulo de experiencias, tanto en su formación como en su trabajo. Y seguramente tendrá un recuerdo muy significativo de algo que lo ha hecho vibrar siempre, que lo mencione. Mire, la fundación de la Escuela Secundaria para Trabajadores en la ciudad de Atlisco. Yo era subdirector en turno matutino y a partir de las 5 de la tarde fundé esa escuela para trabajadores, en donde a los pocos años se vieron frutos muy positivos en la cuestión didáctica, en toda la temática de una escuela secundaria para trabajadores. Esa es una satisfacción muy grande que tengo. Y la otra es haber fundado la Escuela Secundaria Federal número 3 aquí en Puebla, que se ubica en el fraccionamiento de la Hacienda. Esta escuela tuvo la capacidad de doble turno, con 18 grupos en turno matutino y 18 en turno vespertino. Más de 1.800 alumnos, y en aquellos tiempos era la mejor escuela del estado, porque me instalaron un laboratorio de computación en donde colocaron 10 computadoras, en donde se atendía a los alumnos en internet y todas las demás situaciones de la computación. Además había una biblioteca, se instaló una biblioteca en donde había una persona que atendía y daba las películas para que los maestros fueran a observar temas de asignaturas. Además, en aquella época
el secretario de Educación Pública, Juan Antonio Vadillo Torres, dotó a la escuela de un laboratorio muy importante en ciencias naturales, llevando una serie de aparatos, de sustancias, de materiales para el uso del laboratorio. No, pues con razón era la secundaria federal que estaba en primer lugar. Sí. Con esa infraestructura. Sí, no, ninguna escuela sí, se del Estado adelantaron tal vez de tenía alguna manera a la época actual. esa capacidad. Usted fue el primero que dio el paso hacia las TICs. Así es. Sí, y seguramente muchas generaciones se beneficiaron con todo esto para ser muy buenos en su rama de sus conocimientos, ¿no?, profesionales. Eso le debe de dar también mucha satisfacción. Así es. ¿Cuántas generaciones, maestro? Cuando estuvo usted al frente, ¿cuántas generaciones? Es que duré 25 años en la escuela. Nada más. Los compañeros directores de aquella época me decían, bueno, ¿tú cómo le haces para controlar tu escuela? Y les decía, miren, es tan fácil llevar una escuela sin problemas, haciendo todas las cosas transparentes. Claro. Cooperativa escolar, asociaciones de padres de familia, todo lo relacionado a la cuestión económica fue transparente. Entonces no tuve problemas durante 25 años que estuve en la Federal número 3. Y seguramente también implementó usted reuniones técnicas, ¿no? Lo que Claro, vendría a ser el Consejo Técnico Escolar. Sí, es más, sí existía el Consejo Técnico Escolar integrado por los presidentes, claro, de academia, de matemáticas, español, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, tecnologías. También integraban ese consejo los prefectos, el trabajador social, el médico escolar. Y hacíamos reuniones cada 2 meses en donde se ventilaban problemas pues, técnico-pedagógicos, donde se ventilaban problemas de reprobación, se ventilaban problemas de disciplina del alumnado, sobre temas de drogadicción también, y eso dio un muy buen resultado porque la escuela funcionó muy bien durante mucho tiempo. Porque todos estaban pendientes de lo que estaba sucediendo. Todos estaban pendientes, de todos los maestros. Claro. Hacíamos esas reuniones y después hacíamos una junta general para decir lo que se acordó en el Consejo Técnico. Qué bueno que lo menciona, maestro, porque ahora que se recupera esa figura del Consejo Técnico Escolar, tal vez alguien piense que es nuevo, pero no, usted lo implementó en su escuela. Sí, y de a de veras, sí, trabajando, en serio, ¿verdad? Sí, en pro de todos los jóvenes así y del ambiente escolar, porque pues todas las escuelas deben de ser espacios seguros, y si se ha perdido tenemos que recuperar eso. Así es. ¿Y qué puede usted aportar actualmente, maestro, su comentario a la educación? ¿Qué nos podría decir? ¿Cuál es su punto de vista? Pues tenemos en puerta la reforma educativa, que hay que analizar con mucho detenimiento, tanto autoridades educativas como supervisores, jefes de enseñanza y los maestros en general, para que esa reforma ojalá y aterrice en una forma normal, porque las demás reformas educativas que han habido no se han cumplido, no se han concretado el 100%. Entonces sí es muy importante que se tome en cuenta también al maestro, porque en esta reforma educativa no fue tomado en cuenta el maestro en ninguna forma, no le dio ningún cuestionario, ninguna preguntas. ¿No hubo foros? No hubo foros, aquí está la reforma educativa, pues ahora hay que analizarla para que aterrice, pues, si no el 100%, por lo menos una gran parte que se entienda por parte de todos, desde autoridades educativas, vuelvo a repetir,
supervisores, jefes de enseñanza y los docentes en general. Todas las figuras que se Todas las comprometan figuras. y que lo sepan y que se cumplan. Así es. Ese es su punto de vista. Sí, ese es mi punto de vista. ¿Algo más que quiera agregar, maestro, en este momento que está usted tan cerca del magisterio? Pues ya no estoy muy cerca porque me jubilé hace 4 años. Pero en este instante. En ese instante, pues decirles a los compañeros maestros de nuevo ingreso a secundarias generales que se preparen en las TICs, porque es muy importante que los alumnos sepan usar esos implementos tecnológicos porque les sirven para su vida diaria. Que el maestro se involucre. Que se involucre totalmente en la preparación de estos temas que se usan en las TICs. Sí, para que no nos rebasen los chicos, ¿verdad? Así es. Maestro, muchas gracias de verdad por este tiempo. Agradecemos en todo lo que vale y nos da mucho gusto verlo. Gracias al maestro Bernardino Rosas Almeida por haber estado con nosotros. Gracias. Maestro, bienvenido a este espacio. Nos da mucho gusto recibir al maestro Abraham Galicia Aguilar. De verdad que es una experiencia muy interesante este momento. Muy buenos días. Buenos días, maestra. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Queremos saber cuál es su formación docente, maestro. Mi formación docente, bueno, parte de mi primaria y la secundaria fueron internados del gobierno federal. De ahí mi normal primaria la hice en el Instituto Federal de Capacitación, mi normal de Educación Física en el Instituto Federal en la Escuela Normal del Estado, mi normal superior también en la Escuela Normal del Estado, y cantidad de cursos durante 50 años de servicio. Yo creo que Nada más. hubo cantidad de cursos en varios estados. Maestro, una formación muy sólida. ¿A usted le ha gustado prepararse y estar activo, estar actualizado por lo que nos está diciendo? Pues sí, es que el trabajo que realizamos siempre nos daba opción de que tendríamos que estar preparados, de otra manera no podríamos funcionar de forma correcta. Claro, y eso dio como consecuencia una gran trayectoria en el quehacer educativo. ¿Qué fue lo más significativo para usted, maestro, ya en funciones? Bueno, fueron tantas que realmente para mí todo fue significativo, pero para hablar de algo que se me viene a la mente, ¿no?, es haber trabajado con los compañeros en forma de equipo, ¿sí? De que el maestro como director, debe uno pensar que es una gran responsabilidad dirigir cualquier escuela. En las escuelas secundarias, para mí nunca hubo una escuela chica, ni grande, ni mediana, a pesar de que tuvimos la oportunidad de dirigir escuelas grandes, de doble turno, de 36 grupos, también pudimos dirigir escuelas chicas, ¿no? Por eso me di cuenta que todas son tan importantes, porque y todas deben manejarse con un criterio de mucha responsabilidad, ¿sí? Ahora, su pregunta es muy amplia, no sé si quiere algo muy específico. Pues algo que le recuerde por difícil o porque de verdad fue algo muy gratificante. Bueno, siempre fue difícil la labor de un director, siempre. Desde que llega a una escuela es difícil, ¿no?, que lo acepten a uno, máxime cuando somos maestros de otras escuelas. Ya llevamos con un, ¿cómo decirle?, que ya todos los maestros saben quiénes somos y cómo vamos, sí, y claro, todo, ¿no? Pero algo que me agradó es que de los últimos años que yo trabajé en la escuela del Chamizal, logramos ver que el maestro, siempre yo pensé que el maestro tiene un criterio muy erróneo de su función. Cree que va a transmitir conocimientos, la mayoría, y aún pienso que aún lo siguen pensando, y eso no es eso, ¿no? El maestro debe comprender que tiene una labor sobre el aprendizaje, y el aprendizaje es muy profundo,
¿no? Por ejemplo, les decía que en el Chamizal logramos un sistema de aprendizaje, porque de ahí, de aprender a aprender, Claro. le estoy hablando de hace 12, 14 años, ¿no? Porque les decía a los maestros, los conocimientos a diario, en todas las épocas, son muy frecuentes, ¿no? Es imposible que un maestro o un alumno capte todo lo que quisiera, lo que nos indica un programa. El programa para mí siempre fue una guía, ¿no? Como el libro es un auxiliar, Claro. ¿no? Entonces, el maestro pensaba, y hubo varios, en que lo que les importaba era terminar el programa, porque eso le exigían los directores, ¿no? Pero no era terminar el programa, porque el programa puede uno ampliarlo, achicarlo, ¿no? No, el programa es una guía de lo que debe uno de hacer en la labor educativa, pero realmente el trabajo del maestro es el aprendizaje, ¿no? Eso es lo que debe de tener en cuenta. Y desgraciadamente puedo yo decir que ni muchos compañeros directores no se abocan a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las situaciones es que nos da mucho trabajo administrativo, aunque el trabajo administrativo realmente debe llevarlo el subdirector, no el director, ¿no? Pero en fin, creo que me estoy saliendo del tema. Una de esas cosas fue ese detalle, ¿no? En que los maestros comprendieran perfectamente cuál era su función, sí. ¿no? Que eso para mí es la base del trabajo. Y bueno, también dijo algo muy importante, maestro, que lo que le interesaba es que todos trabajaran en equipo. Entonces, de ahí me imagino que usted, sus maestros, y que usted implementó el Consejo Técnico Escolar en su escuela. ¿O era diferente? Bueno, el Consejo Escolar de la escuela siempre ha existido. Sí, ¿no? claro. Muchos no se llevaban porque no lo promovía la SEP, pero siempre ha existido, todo el tiempo ha existido, porque para planear el trabajo teníamos que reunirnos, ¿no? Inclusive mi tónica era que los directivos y el administrativo no descansábamos nunca, ni en las vacaciones, ni en estos que no son vacaciones, que son recesos. Ahí trabajábamos y hacíamos un plan general de las actividades del año, incluyendo los aspectos más importantes, como son el técnico, ¿sí? Las áreas que deben ampliar los administrativos, el trabajo que deben realizar los maestros, las cuestiones de tipo cívico, en fin, yo voy a darles una agenda de trabajo al principio de año. Inclusive sé que varias compañeras actualmente en el estado lo llevan, ¿no? Qué bien. Porque ellos me han indicado, o sea, yo le copié su agenda que Claro. al principio de año lo hacía, y de ahí se guiaba, la agenda no era más una guía también, ¿no? Sí, pero muy necesario. Donde también había que recordar los trabajos básicos, ¿no? De que nosotros teníamos. No, Sí. pues definitivamente ustedes estaban al día y con esa visión muy clara de lo que se tenía que hacer. Maestro, ¿y qué puede usted decir actualmente? ¿Cuál es su visión, su criterio sobre cómo está actualmente la educación? Bueno, desgraciadamente ya llevo, me parece que 5 o 6 años de jubilado, ¿no? No obstante, tengo contacto un poco porque mis hijos que no quisieron ser maestros, Fíjese, qué pero cosas. al final ellos resultaron ser maestros, ¿no? Porque pues con una u otra forma se fueron involucrando, ¿no? Claro. Tienen... Usted fue un referente. Sí, Es un referente. ellos primero estudiaron una carrera universitaria y luego por el del destino pues cayeron en la educación, ¿no? Y a raíz de eso pues sí estoy pues algo involucrado, pero yo le hablaré de mi experiencia. Mire, la educación desgraciadamente no funciona, o no funciona como debe de ser, porque el mal está en que
el maestro no se le hace ver cuál es su verdadera función. ¿Sí? Debemos también ver que el director también no se pone en su verdadero papel, a pesar de que antiguamente nosotros teníamos me acuerdo de que había un papel que se llamaba el acuerdo 98, donde nos indicaba perfectamente todas las funciones, ¿no? Pero desgraciadamente a los directores nos dedicamos a arreglar conflictos sindicales, conflictos particulares, ¿no? Porque si no, no venían. Otro de los detalles también que he notado, o por lo menos cuando yo llegaba a las escuelas, porque yo pasé por muchas escuelas, varias escuelas, no tan solo aquí en Puebla, sino estuve en Michoacán, estuve en Querétaro, estuve en Veracruz, estuve en Tlaxcala, ¿no? Entonces notaba que el ausentismo de ellos, ¿no? Los directores no reportábamos, y además la SEP tampoco les descontaba, total que era un círculo vicioso. Todo eso era en contra de la enseñanza, claro, ¿no? Ahora yo siento que el papel real ahora para que funcione la educación es que los maestros piensen cuál es su verdadera función, el director lo mismo, y que se ponga a trabajar los supervisores, vamos a ser claros, los supervisores llegaban para ver otras cosas, decirle al director, oye, lléname el papel, que aquí vine a decir esto, vine a hacer esto, fírmamelo y ahí nos vemos, ¿no? ¿Sí? Y eso yo lo vi, por lo menos yo todos los inspectores que vi, la mayoría era así, uno que otro sí era realmente muy meticuloso, iba a los salones, hablaba con los maestros, hacía reuniones, etcétera. Pero yo creo que eso solamente había, puedo decirle que un 25%. ¿Por falta de vocación, maestro? Pues yo pienso que, mire, desgraciadamente, para ser claros, todos los maestros, todo el sistema educativo está involucrado en políticas de tipo sindical, ¿sí? Eso es lo que realmente nos ha quitado mucho el tiempo, ¿sí? Eso debemos ser claros, ¿no? Todos nos dedicamos a la política, ¿y por qué? Porque hay que defenderse de todos, ¿sí? Si yo aplicado mi norma, la norma que me dio la SEP a un maestro, el maestro acusaba con la delegación, oye maestro, ¿qué pasó? Mira, ya le están descontando, ¿por qué les pusiste retardo? ¿Sí? En fin, entonces, realmente yo tenía que cuidarme de todos, ¿no? Y con todo y eso, maestro, 50 años que estuvo usted activo. Y muy bonitos, y yo realmente no hubiera querido jubilarme, pero hay que pensar y hay que meditar que todo tiene su tiempo. Claro. Todo tiene su tiempo. Entonces, eso para mí es esencial para que funcione la educación. Debemos de ser desde los subdirectores y directores, supervisores y toda inclusive las autoridades que están en la SEP, ponerse su papel. Todos se dedican a política, ¿no? Eso es real, ¿no? Y mientras eso piensen, yo pienso que hasta el señor presidente se dedica a eso en lugar de ver realmente las funciones que necesitan los que somos los que vivimos en este país, ¿no? Esa es la pura verdad, ¿no? Le echan la culpa a los maestros, no es cierto, ¿no? Son las cuestiones de tipo político las que nos hacen, lo que nos hace que la educación no funcione. Y no va a funcionar mientras realmente no nos pongamos en ese papel, ¿no? Maestro, pues muchísimas gracias, ha sido muy valiosas sus intervenciones. De verdad, gracias al maestro Abraham Galicia Aguilar por haber estado con nosotros. Nos da mucho gusto recibir en este espacio al maestro José Trinidad Montiel Muñoz. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Pues vamos a entrar en materia. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de su formación docente? La formación docente de su servidor arranca en el Estado de México por necesidades propias de una familia de lo más pobre y humilde del Chignahuapan, Puebla, que es
lugar de nacimiento, hubo que irse hasta el Estado de México a conseguir los servicios de educación secundaria, en un internado, en la Escuela Normal Rural de Temería, en el Estado de México, perteneciente al sistema de escuelas normales rurales, cuna de gente medio especial. ¿En qué sentido? En todos, por donde le busque. ¿En qué sentido? Pues ahí estudió, entre otros, los primeros años Carlos Juan González. Sus primeros años, después fue a la normal de Toluca, Manuel Sánchez Vite, gobernador del estado de San Luis Potosí, y le puedo seguir. Bueno, vámonos Lucio Cabañas, otro que estuvo a la por ahí. formación docente. Vámonos a la formación De ahí a la docente. normal a trabajar en el estado de Durango, en la zona desértica entre Torreón, Lerdo, probablemente la experiencia más maravillosa como profesor rural. Regresamos al estado de Puebla por emergencia familiar, murió mi madre, así que había que estar aquí. Y tuve oportunidad de ingresar a la entonces Normal Superior del estado de Puebla, que éramos 215 alumnos nada más. Sí. En aquel tiempo, en los cursos ordinarios, los exámenes los hacían oral, con 3 sinodales de la universidad, examen frente a grupo, muy exigente en aquellos años. Y eso lo agradezco porque me sirvió para realmente estudiar por primera vez en mi vida. Y de ahí, pues a luchar para ingresar a otros niveles, México, a escuelas secundarias y hasta la fecha recibiendo cursos de diferente índole, pedagogía. Tengo dos especialidades, una especialidad en pedagogía y la otra maestría en historia. Maestro, un compromiso muy grande de su parte por siempre estar preparándose porque es necesario, porque dice usted que a la fecha usted se sigue preparando, eso es importante. Pues fíjese que estoy sumamente interesado y preocupado porque yo siempre he pensado, por lo que he vivido después de estar dentro del sistema educativo nacional, que existe una especie de, diría, complot contra México en el aspecto educativo o contra el magisterio o contra el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Los medios masivos de comunicación se han dedicado a esterilizar, a hacerle cirugía mayor a cada docente, a cada profesor, y somos los culpables de todos los males habidos y por haber. Hoy hasta un simple bolero acomodador de autos, franeleros, hablan de educación y de lo tonto, inútil, flojo, irresponsable que son los profesores. No se vale. No se vale sobre todo los medios masivos de comunicación porque abusan de su posición siguiendo normas que quién sabe de dónde vengan y que han perjudicado al sistema educativo nacional. A nosotros todavía tuvimos la oportunidad de que llegaba el profesor fulano, sután, los padres de familia, pase maestro. Hoy lo ven como si fuera lo peor, por un lado. Por el otro, aquí hay culpabilidades de todo el mundo. La Secretaría de Educación Pública se ha dedicado a dar autorizaciones para creación de escuelas patito, que no hay mucha investigación que hacer, tomar su vehículo y visitar Puebla. Una casa vieja, acomodada, escuela secundaria. Otra casa vieja, acomodadita, etcétera, universidad. 217 escuelas de educación superior, universidades, y la educación en Puebla, los conocimientos demostrados, 0. Según con esas cantidades de universidades, Puebla, o al menos la ciudad de Puebla, debiera ser, yo diría, la Atenas de México. Y sin embargo, los ninis aumentan, los problemas de labor, de trabajo aumentan, los conflictos sociales aumentan, a pesar de que se afirme que Puebla es un estado maravillosamente seguro, pues la prueba está que habla cualquier periódico y la criminalidad en su apogeo. ¿Por qué? Pues porque hay que llevar el pan a la casa, y si yo me encuentro un borrachito lo acabo y saco dinero. ¿Por qué? Porque hay algo raro. Se ha atacado mucho el maestro, demasiado. Y los profesores lo peor de esto es que se generaliza. Hay profesores, hay maestros. Profesor es aquel que egresó con su título, profesor de educación primaria. Maestros que hemos logrado la maestría por X o Z situación en determinada área. Y generalizan, todos son profesores, no es cierto. Todos son maestros, tampoco. Sí, claro. La formación normalista es otra cosa. Es una cosa. Sí. Y además que debiéramos estar en constante actualización porque los tiempos nos han rebasado, ya los medios masivos nos han rebasado. Hoy cualquier niño de sexto o de primaria
rapidito está todo y lo que quieran lo tienen al momento de conocimiento. El maestro se quedó atrás, el profesor o el maestro se quedó atrás en muchos aspectos. Si no se adapta, aguas, se lo van a llevar. No, sí, se están rebasando. Está rebasando, Ya es una realidad. Y eso tiene que ver mucho la Secretaría. Por eso, a nivel personal, de una vez le digo al hoy jefe del departamento, qué buena disposición de empezar a generar un instrumento de esto que se le permita enviar el mensaje a los maestros, a los profesores, que se actualicen, que luchen, que trabajen, que se organicen, que trabajen en equipo, que se olviden de los ataques masivos en contra de ellos, ¿no? Definitivamente que se olviden de ellos, que se dediquen a lo suyo. Verán qué bonito les va. Que se venza la inercia también, porque eso es lo que está pasando. Exactamente. Maestro, bueno, al hablar de todo esto, también caemos en la cuenta de lo importante que es trabajar en equipo. Seguramente usted implementó en sus escuelas el trabajo colaborativo, el trabajo que se realiza en un consejo técnico escolar. Perdón, no me gusta el yo, la primera persona molesta. Tuve la suerte de mi primer director y quizá el mejor profesor que yo conocí en toda mi vida, Pedro Vadillo Aguilar, hermano de Juan Francisco Aguilar, tío del secretario de Educación Antonio Vadillo Aguilar. Fue mi primer director en los años 60 en Apan Hidalgo. Y él decía, un profesor, digamos, lo primero que debe hacer es parecerlo. Hoy he encontrado compañeros docentes que ingresan hasta con guaraches a impartir su cátedra en una secundaria, por favor. Sí, la imagen. La imagen. La imagen. El chamaco, ellos mismos se autodemeritan. Sí, sí. Lo ve el chamaco, ¿qué me va a enseñar? Definitivo. Y Pedro Vadillo Aguilar nos enseñó a trabajar. No se imagina cómo era entonces la Secretaría de Educación Pública. Olvidé mi primer nombramiento, decía abajo, la prórroga de este nombramiento estará sujeta a la información que rinda el ciudadano director del plantel. 6 meses nada más de oportunidad. Y si funcionaba uno... Para demostrar todo. No, Pedro Vadillo Aguilar, junto con su director, llegué a las 9 de la mañana a Apan. ¿Está usted? ¿Ya viene a trabajar? Maestro, eso vine. Deje su felicito, vámonos. Aquí está su programa, aquí está su grupo. Y 4 horas en cada grupo, las horas completitas, sentado el director y el subdirector, a observar el trabajo del maestro. Hoy se atreve un directivo a estar frente a un profesor de esos, lo quema la delegación y lo corre el sindicato y le hacen picadillo. En aquel tiempo, no. Y en otra escuela tuve la suerte de trabajar en equipo sin, ¿cómo decir? Yo no lo sabía, me llamaban el negrero. Me llamaban el negrero porque, pues no sé, yo creo que exageré. Fundé la secundaria, me tocó el honor de fundar la secundaria número 11 y se integró un equipo muy especial, muy trabajadores, gente valiosísima que han sido algunos de ellos olvidados. Aquí está un compañerito, Javier Aspíngual Ibáñez, que en ese momento era director de la preparatoria del Colegio Americano, Francisco Cap Mena, Lourdes Peralta, maestra, no da usted 5 centavos, no levanta más de 1,45, 1,50 de estatura. Área física, química, matemáticas. Y llegó el momento de una exposé y nos dicen, hay que presentar la clase de un maestro. Y llamé a la maestra. Se trata de esto. Ya está el equipo del americano porque Javier nos prestó ingenieros, aparatos, todo. Claro. ¿Te animas a que te grabemos una clase? Va a ser para la expo. ¿Qué necesitas? 2 minutos para peinarme. Es todo lo que dijo. Mire también la Jamás lo habilidad, olvido, Lourdes Peralta. porque todo lo tenía bajo control, el conocimiento, la vocación. Maestra. Simplemente. Simplemente maestra, ¿no? Y qué decir, aquí hay otra gente que dio ejemplo de cómo se trabaja en equipo sin tener otra cosa de consejo consultivo más que los presidentes de academia, que nos reuníamos en ocasiones para planificar, organizar, revisar, etcétera, etcétera, y que se hicieron trabajos muy bonitos, son experiencias maravillosas, pero nada se compara a eso con trabajar en el medio rural, maestro. Sí, En definitivamente. serio, qué retador es trabajar en el campo.
Y terreno fértil con los niños, con las familias. En Durango Sí. era diferente porque la familia está desintegrada. Estaba y a lo mejor todavía está desintegrada por la necesidad de irse a Estados Unidos de braceros, las mujeres abandonadas, a veces llegaba dinero, a veces no llegaba. Su servidor con 6 grupos, maestra solito, en una escuela entre Durango y Torreón. Ahí tuve mi primera experiencia y la más hermosa. Se la cuento rápido. Por favor. Resulta que en primer grado había 18 chamaquitos. 18 chamaquitos, sí, pero las madres de familia pues no tienen qué hacer, me mandaron un niñito, Aurelio. ¿Bien? Aurelio. Y pues ahí téngalo de oyente, tenía 4, 5 años, 4 y medio, 5 años. En aquel tiempo mi mamá me ama, ahí está el tarugo que no me dedicaba a jugar en la normal superior, en la normal primaria, man, puro basquetbol, puro deporte, en fin. Llega el supervisor de aquellos y órale, y los chamacos no funcionaban, y aquí me va a tronar y no funcionaba. Y Aurelio, ¿quién le va a hacer caso? Total, para no hacerla, 2, 3 chamacos contestaron, pero el supervisor captó que ese niño. A ver tú, ¿cómo te llamas? Aurelio, pásale. Y el supervisor, a ver, mi mamá. Sabía el desgraciado, comprando usted sin haberle enseñado nada. Una anécdota jamás lo olvido. Tengo ganas de regresar ahí a ver si todavía vive y pedirle perdón porque como profesor le fallé. Debía haber tenido la capacidad de captar sus capacidades y orientarles. No, maravilloso. Sí, no prejuzgar, aunque era tan pequeño. Aunque era tan pequeño, tenía las competencias. Una cosa maravillosa. Eso. Y trabajar en la escuela secundaria es otro reto. Hace un rato, antes y ayer hablábamos de una gran maestra, la maestra Eladia. Una dama, yo diría la dama de la educación en nuestro país. A nivel secundario general, sabía de pe a pa en el terreno que usted la pusiera y de qué le sufría el profesor Montiel y todos los directores de secundarios en el país. Fabuloso, una dama. Por último, maestro, ¿nos podría decir qué propone usted actualmente para la educación? Le digo que hay un complot contra México. Están atacando el factor esencial de su evolución, la educación. No han permitido ni han dado facilidad para que el profesor maestro se desarrolle en toda su capacidad. ¿Por qué? Lo han bloqueado con la sociedad, lo han bloqueado con los padres de familia, lo han bloqueado con las organizaciones sindicales, a tal manera que el profesor ya no sabe dónde va. Lo único que sí he observado es que a pesar de, el profesor hoy está mejor pagado que antes, mucho mejor pagado. Mi primer vehículo fue una bicicleta, maestra, allá entre Torreón y Durango. Ganábamos 650 pesos mensuales. Hoy, pues los maestros de primaria, chequen cualquier escuela rodeada de vehículos, casas, etcétera, etcétera. ¿Será producto de la entrega a la docencia? Cuestión de investigación. Ahí se lo dejo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero lo que sí debiera hacerse es apoyar con todos los recursos del Estado, hacer comprender que la educación, ese maravilloso momento de otorgarle al ser humano o destacar del ser humano todas las facultades de que son propietarios por obra y gracia de quien haya sido, ¿verdad? Y darles formación y mandarlo a luchar a la vida con armas. Ese momento lo generalizamos todos y decimos que la educación va a cambiar este proceso y desgraciadamente en nuestro país no se le da todo ese apoyo al docente y se les olvida que el hecho y acto educativo es de un trinomio: padres de familia, docentes y directivos. Y en cambio aquí, observe, es más, lástima que no me dan oportunidad de decírselo al presidente si no se me vio en su cara. Se equivocan cuando toda la responsabilidad se la cargan al docente, al directivo. Ese es un trinomio: maestros, padres de familia y docentes. Y no, los padres de familia en nuestro sistema, en nuestro nivel de secundarias, la mayor parte de familias débiles económicamente hablando, envían al chamaco, consiguen su inscripción
y se olvidan. Se desentienden, sí. Se olvidan, ¿por qué? Porque la obliga el medio a luchar por la chuleta, conseguir la comida, llevar los zapatos, etc. O otros tipos de actividades. Pero el chamaco es abandonado. El docente no tiene ni la capacidad ni el tiempo para dedicarle toda la atención al chamaco. Me dice que hoy tienen grupos de 55 alumnos. Por favor, es matar al docente y no darle oportunidad a todos a que se desarrollen bien. Debe ser el consejo consultivo con su respectiva representación de padre de familia, comprometidos todos con docentes y alumnos a lograr el hecho y acto educativo. Si no lo hacen así, van a sembrar sobre mojado. No va a funcionar. Y además otra cosa, que tomen en cuenta a los docentes para todos estos tipos de reformas educativas. Si no los toman en cuenta y desde un escritorio lo hacen, como está por aquí algunas cosas, se va a hacer así asado, no va a funcionar. Mientras no tomen en cuenta a los docentes, ahora hay muchos docentes sumamente preparados, capacitados. Sí, también, debemos de reconocer que viene una generación pujante. También, cambiante, sí, así es, maestro. Si no los usan, no usan sus conocimientos, pues no sé, tienen todo a su disposición, entonces me dan razón de que no quieren que el pueblo se eduque, se forme, que tenga las armas para el mundo que se les viene encima. El mundo que se les viene encima es técnico. Un chamaco de primaria hoy, si no habla inglés, no maneja computación, está out. Está fuera de la jugada desde ahorita. Sí, y que, perdón, el señor presidente, también. si sigue con la cuestión del petróleo, si no le dedican su ramo petrolero a la educación, ya valió México, maestro. Así lo veo yo. No sé qué opinen los demás, pero definitivamente todavía tenemos una oportunidad porque el pueblo de México es maravilloso, es sacrificado, se entrega, es noble. Una maestra, una madre de familia que no se imagina, usted lava ropa para sobrevivir, madre sola. Llegó con un maestro de educación física y dijo, maestro, ahora para el desfile del 15 de septiembre, yo quiero que desfile mi hija, yo quiero verla en la escolta de la bandera. ¿Cuánto me cuesta que esté en la escolta de la bandera? No me cuesta absolutamente nada, más que sepa marchar, es todo, ¿no? Claro. Pero hay padres que todavía le guardan la consideración y el concepto de lo que debe ser un profesor mínimo o un maestro, que amplíe todo su campo de acción, que se dedique realmente a formar conciencias y a informar. Soy medio canijo, Maestro, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda, de verdad ha sido muy gratificante escucharlo. Gracias al maestro José Trinidad Montiel Muñoz.